¿Ya estamos los equipos completos? A ver, se encuentra presente Fabián Martín Mendieta Morales, del equipo afirmativo, y Diego Elvis Galeán Avendaño, también del equipo afirmativo. Fabián está presente. Ya le escribí a Diego y ya está entrando. Ok, esperaremos unos minutos, por favor. Del equipo negativo, Gustavo Mamani Cruz, Alejandro Miranda Murucci, ¿están presentes? Acá presentes. Ok, perfecto, nos falta solo un orador. Por favor, quizás pueden compartir la pantalla. Sí, claro. Ok, la pantalla ya está compartida. Ya, ok, guys. Diego Galeán. Diego Galeán. Buen día, sí, aquí estoy presente. Diego, ¿cuenta con cámara? Enseguida voy a entrar desde mi computadora, por favor. Ah, ok. Solo lo estamos esperando para iniciar el debate. Ya entro desde mi compu, por favor, ya estoy saliendo ya de aquí.
Ya estamos entonces. Bien, podemos empezar. Ya están los dos equipos presentes. Sí, Diego Galeán, ¿tiene inconvenientes todavía? Señor Galeán. Señor Galeán, ¿puede confirmar? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, vamos a empezar con el debate entonces. Bien, la transmisión ya se activó por Zoom. Estamos transmitiendo en Facebook Live a partir de este momento. Ahora procedemos a desarrollar el debate. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta primera ronda del torneo de debate online que invita a oradores de diferentes zonas de Bolivia. En esta primera ronda, el tema de discusión es: el Estado debe financiar las campañas de los partidos políticos. En el equipo afirmativo nos acompaña Fabián Mendieta Morales y Diego Galeán Avendaño. En el equipo negativo, Gustavo Mamani, y le acompaña Alejandro Miranda. Invitamos al equipo afirmativo para iniciar con este debate. En este segmento, en el turno 1, cada orador tendrá 5 minutos en los cuales presentará su posición, así como su línea argumental. Equipo afirmativo, puede empezar. Buenos días, público, oposición, jurados. Iniciaré con un pequeño cuento para demostrar la importancia de esta moción. Imaginemos que somos un ciudadano entusiasta, lleno de ideas, con ganas de generar cambios en nuestro amado país, que quiere cerrar las brechas de desigualdad. En resumen, mejorar el país en todos los aspectos posibles, ejercer cambios desde adentro. Al pasar de los años, conocemos a muchas personas que comparten nuestras ideas. Después, tenemos la idea de formar un partido político, y al acercarse las elecciones, nos enfrentamos a una desigualdad. Los otros partidos obtienen un mayor financiamiento que nosotros. No sabemos muy bien de dónde lo obtienen ni bajo qué condiciones lo hacen. Nuestro partido conoce la importancia de las campañas electorales, o sea, un marketing electoral, pero no podemos
llegar a los costos de los otros partidos. Pese a nuestros esfuerzos, la balanza no está a nuestro favor. Debido a esto, es muy probable que no obtengamos los votos que decíamos obtener. Esta situación puede pasarle a muchos hermanos bolivianos. Frente a esto se establece la siguiente moción. ¿El Estado debe financiar las campañas de los partidos políticos? El equipo Jucumari expresa lo siguiente. El Estado sí debe financiar la campaña de los partidos políticos porque considera que trae consigo la mayor cantidad de beneficios al ciudadano en relación a las posibles o poco argumentadas falencias. Antes de comenzar hay que definir lo que es financiar. Según la ley 1096 establece que esta financiación compete a lo que es la aportación de manera directa e indirecta a todos los partidos políticos que hayan sido registrados, por lo tanto que hayan cumplido con la reglamentación correspondiente. Luego de esta importante aclaración, vamos con el primer argumento. Financiar las campañas de los partidos políticos evitaría agrandar la brecha en condiciones políticas, con lo que lograremos un pluralismo político. La ley 1096 establece una equitativa distribución del presupuesto de las campañas de los partidos políticos, con un 40% de manera proporcional a todos los votos, reitero, con un 60% de manera equitativa a todos los partidos políticos y un 40% de manera proporcional a la cantidad de votos que hayan obtenido en las últimas elecciones. Pasaremos con el segundo argumento. La campaña de los partidos políticos, si apoyamos la campaña de los partidos políticos que el Estado las financie, tendremos un control de registros contables. Siendo que el Estado está financiando estas campañas, cada centavo y cada boliviano que se le entrega tiene que ser rendido. Tiene que demostrarse en qué se gastó y en qué no se gastó. Cabe destacar que el financiamiento privado puede existir. Los estados pueden financiar de fuentes privadas, pero esta no tiene que superar un 10% del presupuesto de la campaña electoral. Después, el tercer argumento sería financiar las campañas de los partidos políticos incrementa la participación política. Según los datos del CEPAL, la pobreza en Bolivia del 2016 fue de un 35,2% y del 2017 un 35,3%. Ahora, con estos datos podemos plantear lo siguiente. Un ciudadano que se encuentra interesado en formar partidos políticos y además de esto tiene que financiarlos en las épocas electorales, ¿cómo va a poder financiarlos si apenas se encuentra con dificultades de satisfacer sus necesidades básicas? No existiría esa preocupación si el Estado podría cubrir esos costos de campaña. Entonces, volviendo a la moción, el Estado debe financiar las campañas de los partidos políticos. Volvemos a reafirmar esta moción repitiendo que creemos que trae con él la mayor cantidad de beneficios en relación a los costes que este puede tener. ¿Ha culminado su intervención? Sí. Perfecto. Invitamos al equipo negativo para que haga uso de la palabra, al desarrollo de su posición, 5 minutos a partir de este momento. Buenos días a todos, compañeros, estimados, jurados. Bueno, nuestra noción es la negativa, ¿no? Quiero dar un dato curioso acerca de esto. Se gastó o se gastará alrededor de 120 millones de bolivianos en campañas políticas. Esa es una cifra muy exorbitante y algo absurda, quizás, por decirlo así, porque son pocas las organizaciones políticas que se encuentran en la lucha del poder presidencial. Debe ser algo que nos tiene que alarmar como ciudadanos, porque no sabemos qué se está haciendo en realidad con ese dinero y de dónde proviene. Mi compañero igual lo mencionó, ¿verdad? Pero se sabe bien, se sabe el dato que el Tribunal Supremo Electoral está financiando a los partidos políticos con la excusa, escuchen bien, con la excusa del fortalecimiento de organizaciones políticas bajo la Ley de Organizaciones Políticas de 2018. Eso quiere decir que han sido beneficiados estos partidos políticos ya en las elecciones de 2019. Un dato que no mencioné es que el Tribunal Supremo Electoral repartió 35 millones de bolivianos a cada partido político que participó en esas elecciones, alrededor de 2,3 millones por partido. Siendo que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano que pertenece al órgano electoral que depende del Estado, es algo implícito que están financiando ya estos partidos políticos, que es una alarma, ¿no? Que si yo no iba a investigar estas cosas, no me iba a enterar jamás. Son cosas que nos alarman, que es nuestro dinero, son nuestros recursos que provienen de los impuestos, se van y se gastan en los partidos políticos, en sus campañas.
Mm, Hay algo que quiero mencionar que me ha llamado la atención, que en Bolivia no hay financiamiento público para los partidos políticos, ni límites de gastos en todas las campañas, pero los grupos y frentes participantes deben presentar al Tribunal Supremo Electoral un presupuesto y informar posteriormente sobre sus ingresos y gastos. Creo que esto es algo absurdo porque implícitamente el tribunal inyecta dinero a estos partidos políticos, pero también se menciona que no existe financiamiento público. Es algo que en la balanza no se da, que debemos investigar más, comprometernos más para estas cosas e investigar qué se está haciendo con este dinero y por qué se les da dinero, ¿no? Bueno, he planteado unos 3 argumentos que les voy a mencionar, que el Estado no debe financiar ningún tipo de campaña política porque es un atentado a la economía nacional. Lo señalan los diferentes grupos de organizaciones civiles. Algo más, los únicos beneficiados con temas electorales son los partidos políticos tras recibir altas sumas de dinero, porque ahí hablamos de millones de dinero, millones de bolivianos, perdón. Bueno, también el Estado debe regular si el Estado, si está destinando algún tipo de financiamiento hacia los diferentes partidos políticos y lo deben controlar con auditorías internas. No sé si puedo compartir la pantalla para mostrar algunos cuadros de qué monto se gastaron en cada elecciones. No sé si lo Puede pueden ver. proceder, está abierto. ¿Lo pueden ver? Sí, señor. Ya, este cuadro me muestra que en las elecciones de 2019 es algo que todos conocemos, ¿no? Que Comunidad Ciudadana utilizó 7,5 millones de dólares, como alrededor de 40 millones de bolivianos, que es un monto gigantesco a comparación de los otros dos partidos más conocidos. No voy a mencionar a todos, solo a los más conocidos que han sido en esta lucha. Por ejemplo, el MAS, sumando $500,000 más 1,5 millones de dólares, o sea, 2 millones de dólares, es muy por debajo a comparación de Comunidad Ciudadana. Bolivia dijo no, 5 millones de dólares. Todo eso va sumando 76 millones de bolivianos. Quiero recalcar que el tribunal ofreció o dio un monto de 35 millones de bolivianos, que sería la mitad de todo este monto que se utilizó en las elecciones de 2019. Para estas elecciones, Orador, le quedan 30 segundos de su tiempo. okay, para estas elecciones de 2020 se van a gastar millones de bolivianos. Y eso sin contar algunos dos partidos que no tienen o que no dieron los datos acerca de cuánto dinero se va a utilizar. Sumando todo esto, llegan a ser 118 millones de bolivianos. Fácilmente esto llega a los 200 millones si sumamos todos los partidos políticos en 2019 o todos los partidos que van a Orador, hacer presidencia en el 2020. Gracias. Agradecemos al orador del equipo negativo. De inmediato pasamos al turno 2, segmento de interrogaciones. Invitamos al equipo afirmativo para que proceda con este segmento a partir de este momento. Bueno, muy buenos días, jueces, muy buenos días a todos los que nos siguen el día de hoy en la transmisión en vivo por Facebook, como también por el Zoom. El equipo Cucumari tiene las siguientes cuestionantes. Al escuchar la posición del equipo negativo, afirma de que el monto, el total, en primera instancia dijeron 120 millones, y es, si no me equivoco. Ahora, cita la fuente de periódicos digitales, pero no dice cuál. En cambio, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que en la realización de las elecciones generales del domingo 20 de octubre son 217 millones de bolivianos. Esto es fuente del periódico Los Tiempos y de Página 7. Ahora mi pregunta es, para iniciar, ¿no? ¿De qué, en su primer gráfico, de qué fuentes han sacado esa información que la verdad que desconozco al haber, o desconocemos al haber investigado sobre el tema? Bueno,
Respondiendo a la pregunta, al haber investigado nosotros también sobre el tema, llegamos, dando la investigación, podemos constatar de que en todos los periódicos nacionales salen las estadísticas. No solo sale en el periódico Página 7, no sale en el periódico Los Tiempos, sino salen en todos los periódicos nacionales, como le indico. Y acá tenemos que mencionar que el Tribunal Supremo Electoral dio una cifra de 120 millones de bolivianos, lo cual los partidos políticos pueden sumar esa cifra, pueden sumar porque son totalmente independientes. Si ellos tienen financiamiento de otras entidades, ellos también pueden sumarlo, por lo cual lo que usted me manifiesta es de que todo ese monto se ha ido monitorizando, se ha ido sumando y por ende se ha llegado a esa cantidad. También mencionamos en la cantidad, en la última cifra, cuánto se Una está consulta, gastando. tengo una pregunta. Antes que Claro. nada, en el artículo número 71 de la Ley de los Partidos Políticos establece que ninguna contribución, donación o subsidio o aporte individual puede exceder el 10% del presupuesto anual de la organización política. Entonces, por Bueno, ley, no se puede sobrepasar el 10% de una financiación privada. Y exacto, pero al escuchar su posición, no especifica esa parte. Entonces, los bueno, creo partidos que nos políticos tenemos pueden que ordenar rechazarlo. un poco. Creo que nos tenemos que ordenar un poco sobre cada artículo que estamos leyendo y sobre cada información. Esta información es la que nos compete a nosotros como personas, porque nosotros como personas civiles de la sociedad civil no sabemos, no podemos ir a preguntar a un partido político cuánto está gastando, porque acá ustedes mencionaron auditorías. Tenemos que también hacer nosotros una auditoría a ellos para que nos puedan Oradores, mencionar cuánto quedan dinero 30 están gastando. segundos. Le pregunto. Eh, Le vuelvo a preguntar. La ley del el artículo número 71 de la Ley de los Partidos Políticos establece que no se puede exceder un 10% del presupuesto anual de los partidos políticos. Y además existen también, todas estas leyes se pueden ir a ver, se pueden buscar. Pero Oradores, han Nadie cumplido los prohíbe 3 eso. tenemos que minutos. tener en cuenta que no todo es igual, no todo es igual, no son equitativos. Tenemos que entenderlo. Gracias, agradecemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo, ronda de preguntas, puede empezar. Bueno, quiero hacerle una pregunta al señor Diego acá, por favor. Nos indicó el equipo de que quieren erradicar la pobreza porque son necesidades básicas. Quieren poner en los puntos políticos erradicar pobreza. Ahora les pregunto, ¿ustedes quieren erradicar pobreza dando más dinero a partidos políticos? ¿Por qué ese dinero no es destinado a los niños pobres, a las familias pobres de bajos recursos que no tienen ni siquiera en esta cuarentena un plato de comida? Quiero establecer que nunca hemos dicho eso. Lo dijeron, lo Nunca dijeron, dijimos. dijeron, acá lo tengo todo escrito. También dijeron que era una necesidad básica. ¿Una necesidad básica no es un plato de comida? Quiero establecer que la ley número 26, el artículo número 2, establece que es primordial para el Estado que exista una Entonces, ser pluralismo político. primordial en el Estado es financiar un partido político y no es darle de comer al pueblo. Esa es la prioridad que tiene un Estado. También nos habló del marketing electoral. Aquí ya está hablando de marketing, que está dando una supuesta realidad que no es correcta. ¿Por qué? Porque no muchas personas, no muchos ciudadanos comparten las mismas ideas que los políticos, que los partidos políticos. No muchos ciudadanos tienen las mismas ideas y no se representan con ellos. Entonces, si una persona no se representa con ellos, tiene que seguir pagando impuestos, tiene que seguir dando plata de su bolsillo, tiene que seguir trabajando para que financien a otros partidos políticos y al final la estos no hagan palabra, nada por ellos. la palabra, por favor. Creo que en esta sección es de preguntas y respuestas. Y si la contraparte se va a preguntar y se va a responder solo, la verdad que no entiendo Pero si ustedes el no me canal, responden, ¿no? ya les di tantas preguntas y ustedes me dijeron que la pobreza en Bolivia ustedes no la mencionaron, pero la mencionaron como una necesidad básica. Sí, pero si también, si nos daría la oportunidad de responder, le agradecería de todas maneras. Ahora, si sacamos, eh, usted habla de presupuestos altos bueno, que dan a los partidos políticos. Para usted, el 16,15% del presupuesto que se destina para elecciones es un monto alto,
respecto a otros gastos desmedidos del gobierno, porque si sacamos el porcentaje del presupuesto total del Oradores, Tribunal les Supremo quedan 30 Electoral, segundos. solo el 16,15% es el destinado para los partidos políticos. Ahora bien, ese 16,15% es un gasto desmedido, pues no es. Es más, así hay una equidad en los partidos políticos, las cuales dan igualdad de condiciones a cada uno de ellos para la contienda No, electoral y así puedan no, desenvolverse de alguna manera. Oradores, se ha concluido obviamente el se quiere tiempo. fortalecer a los partidos políticos que tristemente pierden la personería jurídica después y el dinero se va al tacho. Muchas gracias. Agradecemos a los dos equipos por este segmento de interrogaciones. Vamos al segmento de refutación. Para este turno, cada equipo tendrá 4 minutos. Equipo afirmativo puede empezar. Bueno, vamos a ir por partes. Nos dijeron fortalecer a los... Ay, no, va a disculpar. No, mil disculpas, Equipo afirmativo puede empezar. Micrófono, por favor. Equipo afirmativo. Parece que hay problemas con el audio. No. Perdón. ¿Me escuchan ahora? Perdón, Sí, puede proceder. problemas del internet, ¿no? Ahora bien, creo que se ha desviado un poco el tema de a lo que vinimos a hablar aquí. ¿Por qué? El equipo negativo afirma que son casos o son costos elevados. Ahora bien, en última instancia, dijo que qué pasa con los partidos de que pierden su personalidad jurídica, ese dinero al tacho. Y le pregunto, o bueno, un comentario, ¿es culpa de nosotros de que esos partidos no llegan al 3% necesario como para poder mantener su personalidad jurídica? No es culpa de nosotros. A cada partido se les da el 60%, se da el 60% de manera equitativa y el 40% de manera proporcional. Ahora bien, pienso que no debemos transversar a lo que vinimos. ¿Por qué? Porque estos gastos, si bien dan la oportunidad a partidos políticos, por así decir, pequeños, puedan tener las mismas y una igualdad con otros partidos políticos. ¿Ya? Ahora, se dice de que, o ha sido afirmado por el equipo negativo, de que esos gastos podrían ir para otras cosas, para otras actividades, ya sea de medicina o para dar de comer a las personas. Eso quizás lo sabemos, pero por algo existe la ley, y hay la ley de los partidos políticos, donde especifica para qué va destinado. Ahora sí se realiza el control de qué hacen con el dinero. Por eso, dentro de los argumentos que nosotros mencionamos, hablamos sobre el registro contable, porque en el artículo 87 habla de la transparencia y acceso a la información. Las organizaciones políticas garantizarán el acceso a la información de todas sus acciones en el marco de la transparencia,
y la publicidad, estableciendo para tal efecto en su normativo interno los mecanismos correspondientes. Así que sí se hace el control necesario. Ahora bien, si no gastaron el dinero, están en la obligación de devolver lo que no han gastado. No es bueno, han perdido la personería y se lo llevan el dinero. No, tienen que rendir cuentas y tienen, según ley, tienen que devolver. Como también mencionamos en el artículo 83, estados financieros, anualmente los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán presentar ante el Tribunal Supremo Electoral sus estados financieros de la gestión, debidamente auditados por firma calificada de acuerdo al reglamento. Estos estados deberán enmarcarse en el plan anual de actividades y respectivo presupuesto de las organizaciones políticas. Así que sí existe un control, no es que no existe. Así que este dinero sí es bien destinado para que haya las medidas adecuadas como para que quien sea candidato a presidente o sea un partido que está en carrera pueda tener las mismas condiciones que otros partidos políticos. Es por eso de que defendemos la postura de que sí debe financiar el Estado siempre y cuando se haga con transparencia y puedan haber los registros contables de que demuestren que este dinero ha sido bien usado, ¿no? Tiempo. Muchas gracias. Invitamos al equipo negativo para la refutación. 4 minutos, puede empezar. Bueno, muchas gracias. Acá primero quiero ir por partes. No, creo que el equipo contrario habla dos cosas diferentes. Una persona habla de ser equitativos y otra persona habla de la igualdad. Son dos conceptos completamente diferentes, los cuales creo que tenemos que tener en cuenta. Que lo que usa el Tribunal Supremo no es ninguna igualdad, porque no es igual para todos los partidos. Es completamente equitativo, de acuerdo al porcentaje que cada partido político ha tenido en una gestión anterior. Acá también tenemos que tener en cuenta que nos habló de los ingresos de los trabajadores. Los ingresos de los trabajadores obviamente tienen que pagar los impuestos y tienen que pagar una serie de cosas, no solamente por ellos, sino también tienen que pagar por sus hijos. Y todo esto se va al Estado. Y como mencionaron, que el Estado, que el tribunal es la persona que financia, la persona que da parte, que da el dinero y que supuestamente ellos los controla. Entonces, ¿qué estaría haciendo esa población? Que como le dije, no les representa. Que con un 3%, perdiendo una personería jurídica, no representa a nadie. Porque un 3% no tiene un margen de población extrema acá en Bolivia. También tenemos que tener en cuenta que nos habló de los estados financieros. Le hablo de las elecciones pasadas, de las elecciones del año 2019. Tristemente esas elecciones fueron anuladas y hasta el día de hoy ningún partido político ha presentado su auditoría, ningún partido político ha presentado todo lo que ha gastado y el tribunal no hizo ninguna auditoría, basándose en qué concepto de que las elecciones fueron totalmente anuladas. Tenemos que tener en cuenta que, ¿dónde está ese dinero ahora? ¿En qué han gastado el dinero de unas elecciones anuladas, de partidos políticos que han perdido la personería jurídica, cuando todo ese dinero podíamos haberlo puesto en hospitales, en centros educativos, para que a esos niños, a esas niñas se les pueda enseñar la política que ahora tenemos que todos conocer? También se mencionó de la balanza de las balanzas de los recursos económicos. Una balanza donde mencionó la equidad y la igualdad. Esta balanza no es de que si el partido del movimiento al socialismo tiene más poder, va a tener más dinero, sino es de acuerdo a la población que apoya, a la población que éste representa. Y tenemos que tener en cuenta que, como se les indicó, los partidos políticos no representan a muchas personas, a mucha parte de la población acá en Bolivia. Y esto, si se lo evaluara, hubiera una total desigualdad, porque tenemos que tener en cuenta que todos estos recursos no tienen ninguna auditoría, como los recursos que se dio el año pasado en las elecciones del año 2019. También tenemos que tener en cuenta lo que nos indicó de un marketing electoral. Quieren ver a un partido político con un marketing electoral de que tienen que hacer supuestos tratos con la población, tienen que poner mensajes en la población, tienen que ir a poner y a contaminar todos los departamentos con afiches, con
con los tendedores que se ven en las calles. ¿Para qué? Para que después todos esos afiches del partido que no ha ganado estén en la basura y todo el dinero que nosotros como bolivianos estamos dando de nuestros impuestos, de lo que ganamos cada día, de lo que salimos a trabajar en esta cuarentena, todo se pierda. También tenemos que tener en cuenta que ahora en la cuarentena, viendo y teniendo en cuenta de que estamos acercándonos a unas próximas elecciones, las elecciones del 2020, podemos tener en cuenta de que todos los partidos políticos no están presentando cuánto están siendo financiados, como les indicamos en la tabla, cuánto dinero se les está dando o cuánto independientemente les están ofreciendo, Delegados, porque le nadie quedan hace 30 eso. segundos. Y el Tribunal Supremo no les hace una auditoría, porque como pudimos ver en las elecciones pasadas hubo un fraude. ¿Qué nos asegura a nosotros de que no haya fraude en las auditorías? Gracias. Agradecemos la intervención del equipo negativo en ese segmento de refutación. Pasamos al turno 4, segmento de defensa. Invitamos al equipo afirmativo para que haga uso de la palabra a partir de este momento. Volviendo a mis tres argumentos principales, que evitaría agrandar la brecha de condiciones políticas, ustedes saben muy bien que a partir de esta ley de los partidos políticos, esta distribución de ingresos de Estado a los partidos políticos, los partidos campesinos han entrado. El movimiento al socialismo logró financiar bastante en sus inicios gracias a esto. Segundo argumento muy importante es que, vuelvo a repetir, los controles contables. Hay que saber que el anterior gobierno no fue el mejor, no lo hizo bien. Pero eso no significa que el financiamiento del Estado a los partidos políticos no funcione. Eso es importante. Que un gobierno lo haya hecho mal no significa que el sistema no funcione. ¿Ya? El tercero es que vamos a incrementar la participación política. Obviamente, si sabemos que el Estado nos va a ayudar con esto, obviamente vamos a investigar más. Vamos a querer saber qué pasó con el dinero, vamos a ser más partícipes, vamos a formar nuestros partidos políticos. Entonces, va a haber más participación política y por ende va a haber más pluralismo político, que es una necesidad como ciudadanos. ¿Cómo vamos, si no financiamos los partidos políticos? Va a haber, puede ser que solo hayan 2 partidos, 3 partidos por el resto del tiempo. Entonces no vamos a impulsar al ciudadano a que cree sus propios movimientos. Hay una ley, la ley 26 en el artículo 2 dice que el Estado quiere garantizar un pluralismo político. ¿Cómo vamos a cerrarnos en solo 2 ideas que pueden financiarse a sí mismos? Que pueden tener el dinero, el apoyo de empresas privadas. No existe un sistema, no existe una institución perfecta. Pero vuelvo a recalcar, este apoyo del Estado trae con él más beneficio que pérdidas. Gracias. Agradecemos la participación del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. Segmento de defensa puede iniciar. Bueno, gracias. Escuchando sus comentarios que acabo de mencionar, hay 2 cosas que me llaman la atención. Que en la primera etapa mencionaron el equipo que está a favor, donde dice que apoyar, realizar el financiamiento a las campañas políticas es apoyar a la comunidad. Es algo que ustedes mencionaron y lo tengo igual anotado. Algo más que mencionaron fue que financiando a las campañas políticas será un beneficio a los ciudadanos. Creo que todo esto está mal, ya que en mis argumentos que mencioné también dije que si el Estado financia algún tipo de campaña política, será un atentado a la economía nacional. Y los únicos beneficiados serán los partidos políticos por recibir altas sumas de dinero. Quiero mencionar un comentario que realizó el Monseñor Jesús Juárez de la Iglesia Católica. Para organizar una campaña electoral, el dinero es importante, pero tampoco se va a gastar tal cantidad de dinero que podría emplearse en ayudar a cubrir otras necesidades de la población. Es algo que todos estamos de acuerdo en eso. No se puede despilfarrar el dinero que proviene de los aportes de cada ciudadano. Viene de los impuestos que cada año nosotros realizamos.
Esto no lo digo yo, lo dice el Monseñor Jesús. Es de llamar la atención a todos porque es un dinero que podría llegar a apoyar a muchas personas. Por ejemplo, con todo ese monto que está realizando o que se va sumando, se hubiera quizás construido más de 15 colegios. Según el ministro de Obras Públicas este año, se va a inyectar 100 millones de bolivianos para contrarrestar los efectos de esta pandemia, ¿no? Se hubiera apoyado de 2 veces con este monto que tenemos, hasta 3 veces con este monto que se están sumando en estas 2 elecciones. Se hubiera beneficiado a 135 familias en mejorar sus y ampliarlas. No sé si esto, con este dinero se hubiera apoyado de mejor manera a estas personas. Y como ustedes mencionan que es un beneficio de los ciudadanos, creo que es una mentira si esto se va a apoyar con el financiamiento. Porque en sí, el que sale perdiendo es el pueblo, las comunidades, y no así los partidos políticos. Algo que también he mencionado fue que el dinero, el porcentaje de dinero que es equitativo, ¿no? Que todos tienen y suman 2.3 millones, pero esos 2.3 millones en que se gastan, no creo que todos se lo gasten en papeles, en panfletos, qué sé yo, pero y lo demás, y como dijeron, no hay una auditoría y no es pública además. Y como dijo, mencionó mi compañero que se anuló las elecciones, entonces todo esto se fue al bombo y en sí todo esto se quedó a medias y yo no apoyo que se financien los partidos hacia las campañas políticas. Gracias. Agradecemos la intervención del equipo negativo. Culminamos con el último turno, que es el cierre y conclusión. Invitamos al equipo afirmativo para que proceda. Puede iniciar. Muchas gracias. Pues, ahora bien, para el equipo Jucumari es una pena de que hemos visto que en todo el debate muchas palabras que se dijeron de parte de la contraparte, eh, supuestamente palabras que nuestra posición dijo, que se haya dicho, y no es así, no es así, es una pena. Ahora bien, seguimos hablando sobre, parece que la otra parte desconoce la constitución política del Estado, desconoce la ley de Andrés Ibáñez. ¿Por qué? Porque en ambas leyes y también en la de control social habla que todo boliviano tiene derecho, tiene el derecho de pedir la rendición de cuentas a cualquier funcionario o institución pública. Lo puede hacer. Ahora, es una pena también de que el compañero o los compañeros afirmen que no se ha hecho una rendición de cuentas en las anteriores elecciones. Con tanta seguridad lo dijeron, la verdad que demuestra el poco. Sí. Ahora bien, se sabe, se sabe que este dinero que fue destinado es solo el 16,15%. 16,15%. ¿Es un gasto desmedido? No lo es. Ese 16,15%, si sobrepasaría el 50% del presupuesto para las elecciones, ahí estaríamos hablando de un gasto desmedido. Pero, porque ese 16,15% les da a los Orador, le en quedan condiciones 30 iguales. segundos. Agradecer este momento de debate. Quizás no se ha llegado a, a un acuerdo, por así decir, una afirmación de ideas,
pero el Estado a los partidos políticos generaría esa pluralidad Se ha y cumplido esa el igualdad de tiempo. condiciones. Muchas gracias. Hacemos la intervención del equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo para el desarrollo del último turno. Cierre y conclusión. Puede empezar. Bueno, como ya pudimos observar en todo el debate, tristemente acá nosotros sí conocemos, tristemente para ustedes, ¿no? Conocemos lo que es la Constitución. Y creo que están un poco cambiando los términos o no se está comprendiendo bien los términos debido a que en el mismo año 2019, en diciembre, el Viceministerio de Comunicación, junto con la OEA, sí sacó un instructivo para realizar una auditoría y para realizar un reglón de todo lo que se gastó en el año 2019. Un instructivo, pero hasta el día de hoy, por si no lo sabe, no salió la rendición de cuentas total. A continuación, con mi compañero van a terminar. Bueno, gracias. Bueno, con todo lo mencionado, podemos afirmar que el Estado no debe financiar ningún tipo de campaña política, que se llegaría a ser un gasto insulso, algo sin sentido, ¿no? Ya que el mismo financiamiento lo podemos invertir o apoyar diferentes sectores que necesitan ayuda. Además, no tiene justificación gastar tales montos en campañas políticas, ya que solo se gasta en periodos cortos de tiempo, que son como alrededor de 40 días. Gastar tal sumas de dinero en poco tiempo es algo que no tiene sentido. Y acabas de mencionar que 16,15% es un gasto desmedido, dices, ¿no? Pero cualquier porcentaje que se hable de dinero es importante. Gracias. Bien, agradecemos la participación de ambos equipos. Ha sido un muy buen debate. Felicitar las intervenciones y el desempeño que han demostrado a lo largo del desarrollo de esta discusión. Muchas gracias. Ahora procedemos primero a cerrar la transmisión por Facebook Live y luego también a proceder con la etapa de adjudicación en la cual invitamos a los jueces a que podamos analizar las ideas presentadas. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Señores oradores, les invitamos a por favor dejar la sala. Muy amables, Luego, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bien, señores jueces. ¿Está todavía algún orador? No, ya se retiraron los 4. Los 4 están fuera. Perfecto, listo, procedemos. Nos damos un minuto para que puedan ustedes definir sus posiciones y empezar con la adjudicación. José, una pregunta. En este Sí. caso, ¿solamente vamos a calificar por grupo o individualmente a cada persona? Primero vamos a empezar por equipo, qué equipo ha ganado, Perfecto. saber cuáles son los argumentos más fuertes y luego procederemos a la evaluación individual. Perfecto, gracias. ¿Ok?
Bien, señores, ¿cómo vamos? ¿Ya tienen sus posiciones definidas? Sí, Ok. ¿Alguien más ya Sí. terminó? Bien. ¿Alguien más ya tiene su posición definida o necesitan tiempo? creo que los tres jueces panelistas ya tenemos Perfecto. nuestro veredicto. Ok, entonces preguntaré cuál es su voto. Lidia, a favor, afirmativo o negativo. Negativo. Lourdes, afirmativo o negativo. Negativo. Geraldine, afirmativo o negativo. Negativo. Ok, mi posición también es a favor del equipo negativo. Hay unanimidad, por lo tanto pasaremos a determinar cuáles son los argumentos más fuertes. De la misma forma, en breves palabras, Lidia, ¿cuáles son los argumentos a su parecer que han destacado más en el trayecto del debate? Me ha gustado mucho el argumento de el ineficaz control en realidad a los movimientos financieros de los partidos políticos, también la diferenciación que hace entre que no son igualitarios los ingresos que se les da a los partidos políticos, puesto que se refieren a la anterior gestión, o sea, a la anterior elección, de acuerdo a la cantidad de votos que han obtenido. Esos dos argumentos me parecen importantes. Gracias, Lidia. Lourdes. Ya, los argumentos más sólidos que han dado, bueno, en este caso el equipo negativo, creo que es el hecho de que este financiamiento es un atentado a la economía nacional. Eh, otro de los argumentos, en este caso el equipo afirmativo, es el hecho del incremento de la participación política, ¿no? Pero ahí ya hay otra contraposición, que si se incrementa la participación política no es necesariamente porque estén interesados en un cambio, sino por este financiamiento que les puede llegar a dar dinero, ¿no? Entonces creo que ese tiene una contraparte, pero sin embargo me pareció un punto fuerte, pero el más fuerte de todos es este del atentado a la economía nacional. Gracias, Lourdes. Geraldine. Bueno, concluyendo, creo que es importante recalcar el control que se debe tener financiero, como ha dicho nuestra compañera Lidia, y la economía. Es bastante poderoso el argumento de la economía, del déficit que se pueda gestionar con un tipo de campaña política. Gracias. Gracias. Yo en lo personal también me he centrado un poco en este argumento del atentado hacia la economía nacional, que también lo remontó, lo volvió a traer en la etapa final, que era la conclusión. De esa forma creo que ya redondeó todo y me pareció mucho más ordenado el equipo negativo. Creo que también fue una gran característica de este equipo que supo manejar el formato y al menos también balancear su posición según las reglas. El equipo afirmativo lamentablemente tuvo un poco de desorden en algún momento, parece que hubo contradicción, eh, perdía en ciertos instantes la dirección de la moción, pero al final creo que el equipo negativo sí sacó provecho de esto, se centró en la discusión y justificó relativamente bien lo que era su argumento inicial, que era el atentado contra la economía. Uno de los puntos del equipo negativo también que fue interesante es que afirmaron que ningún partido en su momento había presentado todo lo que se había gastado, a modo de ceñirse en la justificación esa de lo que es auditoría o rendición de cuentas. Hasta ahora ninguno lo había planteado. Claro que es una afirmación que necesita corroboración, pero si es entendible, no hubo refutación hacia ello, no se le dijo, sí, en efecto, nadie lo ha podido desmentir, por lo tanto parece que se ha ido manteniendo y que en cierto criterio, pues también tendría razón. Habría que, digamos, ser muy cautelosos o, digamos, muy, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo es esta palabra? Habría que tener mucho talento para fiscalizar a todo y eso es prácticamente imposible. Por no decir imposible.
En los argumentos también que he estado chequeando, lo que es marketing electoral, contaminación por los afiches que vienen y derivan de los presupuestos que les entrega, fue una muy buena salida que estaba, digamos, con tendencias emotivas a decirnos bien, aquí va a haber una especie de conflicto en cuanto a lo que es el cuidado y protección del medio ambiente por el presupuesto, pero no hubo necesariamente una relación porque así con o sin dinero igual lo va a haber, pero a pesar de eso intentaron esa salida. Faltó un poquito más de justificación en ese lado. Me parece que el equipo negativo sustentó muy bien algunos indicadores y habló con también justificación legal y tuvo mejor desempeño, ¿no? La equidad y la igualdad son diferentes, también fue alguna de las frases que resaltaron. Bien, ya que tenemos el puntaje y también los argumentos principales, quisiera saber cuáles son sus puntajes por orador de forma independiente. A ver, denme un momento. Bien. Lidia, el puntaje del 50 al 100 con relación a Fabián Martín Mendieta del equipo afirmativo. La verdad le daría un 60 porque creo que ha sido el primero que ha dado la argumentación general. Perfecto. A Diego. 50, ha sido muy contradictorio durante todo el debate. Ajá. Ok. A Gustavo Mamani. Un 70. Ok. Y a Alejandro Miranda. 90. 90. Ok, gracias. Lourdes. Tu calificación, tu puntaje a Fabián Martín. Perfecto, yo a Fabián le daría un 60, si bien ha tenido participación, no ha sabido explotar lo que es su manera de hablar. A Diego le doy un 50, la verdad es que ha sido muy pobre, realmente contradecía todo lo que decía Fabián. A Gustavo yo le doy un 80, porque creo que él ha sido uno de los primeros, o ha sido el primero en plantear este tema del atentado contra la economía nacional. Y a Alejandro le doy un 95, su manera de expresarse, de hablar, de refutar las ideas y de poder complementar a lo que decía Gustavo, me pareció increíble. Un excelente orador. Perfecto, Lourdes. Muchísimas gracias. Geraldine. Bueno, continuando en ese mismo orden, bueno, para los dos primeros del equipo afirmativo, la puntuación es la siguiente: 70. Fabián, 70. Luego 70, exacto. Ya. Luego 60 por la... exacto, 60 por la verdad ha habido mucha contradicción y bastante falta de lectura por parte de ese equipo. Es el sentido que no han explotado su conocimiento y la normativa que podían hacerlo. Siguiente, los del equipo negativo, que serían 80 y 90. Perfecto. Mis votos van en 65 para Fabián, en Diego 60, en Gustavo 75 y en Alejandro 80. Bien, vamos. Señores, muchísimas gracias por sus aportes a este debate. Creo que ha sido un debate muy bueno. Ha habido, obviamente, bueno, ha sido clave, al menos en lo personal, para determinar inclusive algunas características en cuanto a los participantes. Si quisieran opinar algo, comentar algo, si tuviesen preguntas. No, por mi parte, ninguna. Ok, Lourdes, ¿qué tal te fue con el cronómetro? Bien, lo que pasa es que algunas veces se retrasaba. En el caso de Diego, por ejemplo, en la intervención en la que no se lo escuchaba, a veces se entrecortaba, entonces se adelantaba, no sé qué pasaba, pero
me fue bien. No sé si me escuchaban al decirles que faltaban 30 segundos para que concluya, pero no todos concluyeron en tiempo exacto. Algunos terminaron antes y otros se retrasaron por unos par de segundos, más o menos. No Sí. fue mucho. Sí, bueno, igual, yo creo que has tenido un buen desempeño. Hay que estar siempre atentos a cómo se debe desenvolver cada orador. Y algunos, si te has dado cuenta, terminan antes de tiempo. Hay que estar muy atentos a eso para también, digamos, finalizar el tiempo y nuevamente volver a iniciarlo. ¿Alguien me ayuda, por favor, a convocar a los oradores para que entren a la sala para hacer la retroalimentación y anunciar los resultados? Claro, a ver, yo les escribo al grupo o... Sí, por favor, si puedes, porque yo acá tengo que sumar y restar. Te lo voy a agradecer. Bien, Ya tenemos a ¿estamos? Martín, Alejandro, nos faltan Diego y Gustavo. Diego, Gustavo. Bueno, ya se les pasó la voz, imagino que se van a conectar. ¿Tenemos a los dos equipos? ¿Representantes de los dos equipos? Sí. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarles por el desempeño que han logrado. Ha sido una decisión que se ha meritado algo de entendimiento y también en lo personal, esta decisión también involucra reconocer que ha habido un esfuerzo de un equipo en conocer la metodología, el formato, lo cual quizá ha ayudado al orden, que es lo que también se ha estado observando. Al menos desde mi observación, el orden me ha parecido sumamente importante, que inclusive ha podido ayudar
como yo lo mencionaba, a que uno destaque por sobre otro. Debo empezar iniciando el resultado de la decisión. Por unanimidad, el equipo que ha ganado es el equipo negativo. Por lo tanto, procederemos de inmediato a justificar los argumentos fuertes. Entre lo que hemos podido detectar, casi en gran mayoría también, uno de los argumentos fuertes ha sido el que se ha justificado tanto al inicio, en la etapa 1, también como en el desarrollo del debate, así como en la etapa final, sobre todo, que es el atentado a la economía. Hubieron argumentos muy interesantes, muy fuertes, pero creemos que este argumento ha sido el más sostenido y el que ha sido rescatado hasta el final. El que fue muy bueno en su desarrollo y también en su, digamos, en su aspecto de justificación, de retomarlo, de volver a tenerlo en cuenta, de ensalzarlo, tener indicadores y también algunas razones que podían justificar que la economía nacional podía verse perjudicada por el gasto innecesario, insulso, relevante que pudiese tener esta propuesta política o este desempeño político. Entre argumentos fuertes también que se ha visto, el de la Contraloría, que debe de adjudicar y de fiscalizar, ha sido uno de los buenos. Es necesario, alguien lo dijo también por ahí, de que era importante que se fiscalice, pero que lamentablemente no había una fiscalización completa, de que no se han justificado ni se han sustentado los gastos hasta el momento de las anteriores campañas políticas, lo cual nos podría señalar que hay una necesidad o un requerimiento que sí es importante, pero que no necesariamente se llega a completar o a sostener en este afán de si sabemos si es importante o no justificar los presupuestos. Otro aspecto relevante fue también el de la contaminación a través de campañas de marketing, que fue un buen intento de refutación. El control financiero, que lo mencionó Geraldine. El argumento del equipo afirmativo en incrementar la participación ciudadana es importante, fue bueno, pero fue innecesario y al final como que también el equipo negativo empezaba a encontrar cierta refutación, a señalar incluso de que no porque te dan dinero del Estado significa que vas a incrementar tu participación ciudadana, sino en realidad quizá motivado por el sector o el aspecto financiero que te va a estar justificando el Estado por esta ley de financiación de partidos políticos, ¿no? En sí ha sido un muy buen debate. Falta, sí, ser un poco más disciplinados. Lo que sucede también en estas experiencias es que usualmente los primeros debates tienen esta característica de no estar suficientemente comprendidos en la metodología, pero nosotros imaginamos, y es también lo que espero, a que el siguiente debate sea mucho mejor, mucho más saturado, que se comprenda mejor y que también los nervios se despeguen de uno, porque nos imaginamos que en esta primera contienda hay nervios que pueden estar jugándonos una mala pasada, los cuales tenemos que saber controlar, superar, y esto lo podemos hacer gracias a la práctica que ya hemos tenido con este primer paso. Por lo demás, felicitar a todos. El puntaje por orador es, a ver, Fabián Mendieta tiene 63.75, Diego Galeán tiene 55, Gustavo Mamani tiene 76.25 y Alejandro Miranda tiene 88.75. Bien, de esta forma culminamos esta justificación por parte del panel de jueces. Agradecer a todos, tanto a los debatientes como también a los jueces. Felicitar a la jueza que nos ayuda, agradecer a la jueza que nos ayuda en el cronómetro. Y de esa forma culminamos esta primera ronda. Que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias.